Somos lo nuevo. No cambiamos. Nos reinventamos todo el tiempo. Radio Sónica. La Bueno, seguimos esta noche con el programa 538 de Susurros en tus oídos y ahora le voy a dar la bienvenida al director Daniel Cinelli. Bienvenido, Daniel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muchas gracias. No, por favor. Y al dramaturgo Marcelo Galiano. Bienvenido, Marcelo. Muchas gracias, Luis. Encantado de estar en tu programa. Vamos a hablar de una obra que a mí me pareció una joya, una maravilla, y ya les voy a contar por qué, pero quiero que hablen su director y su dramaturgo, Cuarteto de Borodín. Bueno, ¿por dónde empezar también? ¿Por dónde empezar? Es una obra que... Te voy a contar la génesis. Dale. Así vamos de a poco. Me había juntado con uno de los actores que hacía muchísimos años que no veía, que es Ricardo Lago. Bueno, empezamos a hablar de proyectos en común que podíamos llegar a hacer, y él me dice, tengo dos actores con los que quise trabajar desde hace mucho tiempo y no tengo una obra. Entonces hice una especie de nexo con Marcelo, que ya venía dirigiendo otra obra de él, y dije, bueno, Marcelo es la persona que puede hacer una obra específicamente para esto. Y contándole un poquito los actores, quiénes iban a ser, algunas generalidades, generó un espectáculo que generó un texto inicial al que le hicimos algunas vueltas, dimos unas vueltas dentro de la historia, de la trama inicial, generándole algunas diferencias, y terminó siendo Cuarteto de Borodín. Mirá. Así que desde ese lugar es una obra casi hecha a pedido para un grupo de actores, donde cada cual tiene su momento importante. Sí. Y donde se puede ver lo que ellos pueden hacer desde lo actoral. Se puede ampliar el horizonte de cualquiera de los actores porque juegan con todas sus herramientas expresivas. Tratamos de potenciar la actuación desde ese lugar, con una pieza que a nivel dirección es difícil para dirigir, porque es un texto con muchísima metáfora. Llevarlo a lo coloquial es un problema en general, pero es un desafío hermoso que a mí me encantó hacer. Bien, se nota. Una de las cosas, Marcelo, que yo te había comentado la noche que te vi en el Teatro Buenos Aires, donde se puede ver Cuarteto de Borodín, era esto que me parecía maravilloso de interpelar, ¿no es cierto?, al escritor, al creador, por parte de sus personajes, ¿no? Sí, ¿Cómo surgió esa idea en vos? Que realmente a mí me tomó por sorpresa. Bueno, hay que mostrar los hilos. No todos los hilos. La obra nace, como te decía Daniel recién. Voy a dar más datos anecdóticos porque a mí me gusta, porque como tengo memoria a veces para las trivialidades, me gusta. En las trivialidades a veces se encuentran las cosas más importantes, ¿no? Viene freudiano hoy. Fue en agosto del año pasado, ¿no?, que me encargaste esta obra en el bar El Banderín. Así es. Célebre bar de Buenos Aires, podemos decirlo, porque no es un chivo, porque es una cosa histórica, es un monumento histórico. Estabas por dirigir... no, esto fue bastante antes de dirigir el encargo. Sí, fue antes, mucho bastante antes, en La Máscara. Yo iba a entrar con otra obra, La Máscara, con Idiota Útil. Y bueno, me planteaste ese tema. Yo te dije, pues, si tengo algún material de microteatro que pueda servir para dos personajes de mediana edad y una persona mayor, déjamelo pensar, etcétera, etcétera. Le tiré un poco así subrepticiamente los dos temas que estaba manejando. Uno de los temas se convirtió en una microobra que se llama El Infierno Prometido, que todavía no está estrenada, que es casi tan dura o más dura que esta. Y el segundo tema se convirtió en Cuarteto de Borodín. Vos me preguntabas cómo nace lo de las interpretaciones. Un poco explico en 20 segundos, sin quemar la obra, sin espolear, como dicen los chicos ahora, la obra. ¿De qué se trata? Son dos hermanos que están un poco, digamos, desarmando la casa de la mamá recientemente fallecida. En ese desarme surge una melodía de uno de los viejos long play, que es el cuarteto número 2 de Eugene Bonodin, y eso es el disparador para muchas historias y para muchos reproches, y principalmente para el principal, valga la redundancia, trauma
de estos dos chicos ya grandes, que es la ausencia del padre, el abandono de un padre 25 años antes, que los dejó sin darles demasiadas explicaciones para irse con un transexual. Hace 25 años de esto, o sea, digamos, pongámonos en la situación, ¿no? Claro. Los chicos de 8 o 10 años que se enfrentan, que se enteran que el padre sale o frecuenta un transexual por un comentario de un compañero de colegio. Como la situación hace 2 décadas y media no daba para más, el padre debe abandonarlos y ahí surge. ¿Por qué Cuarteto de Borodín? ¿Por qué esa melodía, esa gran obra del compositor ruso dispara todo esto? Bueno, porque el padre justamente la tomaba como ejemplo de la perfección armónica, compositiva de 2 violines, un violonchelo y una viola, que es lo que tendría que ser una familia ideal de padre, madre y 2 hijos. Claro, claro. De ese gran discurso, ese gran relato, esa verdad o posverdad que quería marcarles a esos 2 chicos y a su mujer. La mujer ya fallecida. De ahí nace. ¿Cómo nacen los reproches? Me preguntaste, perdóname, pues yo me voy por las ramas. No, está bien, está bien. Esto estuvo bueno porque da cuenta de los distintos niveles que tiene el texto. Tal cual, sí. Los reproches nacen de la misma obra. La obra ha sido muy, 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 muy elogiada por vos, por otros medios, por revistas noticias, por eso, por la carga poética de la obra. Que justamente, como decía el gran Abelardo Castillo, los escritores a veces las grandes posibilidades se convierten en los grandes defectos, decía. La perfección de una brújula de Borges o la hipervínculo de Borges termina siendo algo no tan perfecto. Decía la pirotecnia verbal de Cortázar termina siendo de un problema. Eso lo decía el gran Abelardo Castillo. La obra es mi obra más poética y yo mismo vi que ese era el gran problema de la obra, que era tan poética. Sí, yo me hice mi misma autocrítica y una gran amiga mía me hizo esa autocrítica. Entonces, si bien yo sabía que la obra era decible, era actuable, todo lo que escribo se puede leer en voz alta y decir en voz alta, yo sabía que había un problema para los actores. Cuando se lo planteó Daniel me dice, me gusta esto, busqué el Galiano poético. Bueno, pero te gusta a vos, le digo yo. Claro. Te gusta a vos. Claro. Vamos a ver si le gusta a ellos y vamos a ver si me gusta a mí, digo yo. Entonces, ¿qué hice? Como el director le encantó y como a los actores les fascinó la obra, apenas leyeron, yo dije, la disconformidad mía se la voy a poner a alguien, a los propios personajes, Claro. que son ellos que se quejan entre acto y acto en la forma en que yo los ubiqué en las historias, en la vida que les inventé. Antes que la gente se espante, quiero aclarar, la obra no es extremadamente psicoanalítica, aunque alguien me dijo que es una obra lacaniana. La obra sigue siendo una obra clásica, tradicional, neorrealista, poética, dijo uno ahí en Revista Noticias, pero sigue teniendo un hilo dramático y dramatúrgico que puede ser seguido normalmente, entre comillas. No se van a enfrentar con una obra inentendible, inextricable, para nada. En absoluto, no. Quiero aclarar, porque alguien puede pensar que esto es un juego intelectual del autor es muy claro. Y que nada más fue eso. Y ahí sí quedé conforme. Alguien me interpretó la obra, una psicoanalista muy querida, como que yo había escrito una obra de múltiples personajes, que ahí no había 3 personajes, ni 4 ni 5, como plantea Daniel a veces en los ensayos y todo eso, sino que cada espectador es un personaje porque les estoy planteando a todos los seres humanos la imposibilidad de escribir su propia historia sin tener un conflicto. Exactamente, porque los personajes al menos le reprochan al escritor o le reclaman al escritor. Cada uno de nosotros, ¿a quién le reclama? Tal cual, no hay. ¿Quién habla, no? A través de nosotros y a quién le pedimos, ¿por qué me sucede esto? ¿Por qué me estás haciendo hacer esto, no? Habrá algunos que se lo reprochen a Dios, otros a su propia conciencia, vaya uno a saber, ¿no? Y eso es lo que yo me llevé como muy rico, me pareció un gran desafío para Muchas el gracias. Vos me decías que te habías encontrado con Ricardo. Sí. ¿Los otros 2 personajes fueron convocados por vos? ¿Hubo un casting? ¿Cómo fue? No, pues justamente, como te decía, Ricardo ya quería trabajar tanto con Damián como con Guido, Damián Fruciante y Guido Silvestein.
con ellos dos ya querían trabajar, la obra se concibió para ellos tres. Ajá, ajá. Entonces desde ese lugar se empezó. Yo no los conocía, ni a Guido ni a Damián. Lo conocía a Ricardo, pero a Ricardo lo conocía de hace muchísimo tiempo atrás. Estoy hablando de finales de los 80. Ajá. Entonces desde ese lugar, y no habíamos trabajado juntos jamás. Así que fue un desafío por muchos lados, y la verdad que encontramos una buena química de trabajo, y fue muy interesante, muy rico el proceso en general, porque sí empezamos con el cuento inicial, con lo que plantea la obra, estos dos hijos que redescubren al padre que llega y les rompe su monotonía o su equilibrio inestable inicial, y terminan desatando un drama que podríamos decir que es un drama casi novelesco, es un drama romántico, y sin embargo se empieza a complicar con estos personajes inconformes. Ahí es donde se trabajó el desdoblamiento de los personajes, donde quiénes son realmente los que hablan en esta obra. Y al contrario, como empezamos trabajando el cuento inicial, hubo un trabajo de entender que en realidad los personajes que están hablando son los personajes que cuestionan. Claro. Son los que están en una especie de limbo en el cual no pueden salir y están presos de las palabras del autor. Y a partir de ahí esa confrontación que hacen. Son siempre personajes en conflicto tratando de liberarse del yugo del autor. Bien, bien. Bueno, vamos con un pequeñísimo tema musical, así le seguimos dando un poquito al vino y al queso. Bueno, seguimos hablando con Daniel Cinelli y Marcelo Galiano de Cuarteto de Borodín, esta obra extraordinaria que mueve cosas mucho más allá de lo que la historia en sí representa, como hablábamos recién, ¿no? Lo hablamos fuera del aire, sí. Si querés contarlo, contalo. Es una cosa muy personal tuya y muy personal mía. Yo esta obra la escribí en plenísimo duelo de la muerte de mi madre, todavía lo estoy, que fue la muerte de ella el 31 de octubre del 2017. No debe ser casual que uno de los temas que toca es justamente la ausencia, la muerte de una madre puntualmente y la ausencia en general. Y también, pienso yo ahora, el reemplazo de figuras, el reemplazo de lo que ocupa uno, de los lugares que ocupa uno en el esquema familiar y ese tipo de cosas. Y me contaba Luis recién, le digo a la audiencia, que él es terapeuta junguiano, que la mamá de él había fallecido en noviembre y que sintió una experiencia muy particular cuando iba a empezar la obra, sin saber de qué iba la obra. Un evento sincronístico, yo no sabía de qué trataba la obra y cerré los ojos unos momentos antes de que empezara y sentí la presencia de mi mamá, sus manos sobre mis hombros, ¿no? Y me llamó la atención porque estaba en el teatro, o sea, no lo había estado pensando particularmente, claro. Y estuvo conmigo unos instantes y después desapareció, y cuando empieza la obra y veo que comienza con estos dos hermanos desarmando la casa después del fallecimiento de su madre, la verdad que me quedé pasmado, ¿no? Y esto da cuenta de cómo todo está relacionado con todo y hay mucho más de lo que nuestros ojos ven. No, desde ya, y de hecho es un acto de protección bastante grande. Vos sabés que la obra, entre las otras cosas que habla, quizá la principal, habla de la protección de esa madre muerta y de ese padre ante una gran mentira, porque el final, que no voy a contar, es que todos, absolutamente todos, excepto los dos chicos que ahora son grandes, estuvieron protegiendo una grandísima mentira. Claro. No solamente la mentira de la doble vida del padre, sino que la mentira de los orígenes de cada uno, que no puedo decir. Entonces, de eso habla también, no solamente, uno puede tomarle el lado negativo a la obra, que habla de la doble vida, de las máscaras que se caen, de la vida que se puede sostener, no sostener, quién es responsable de su propia vida, si hay un titiritero, si no lo hay, mil cosas que podemos hablar horas y horas. Pero vamos a entrar al lado, digamos, bondadoso de mi literatura, que en alguna parte lo tengo, por más que Daniel Cinelli siempre dice que todos mis personajes son muy perversos, en algún lado lo tengo, más que nada en mis policiales, soy bastante piadoso, Miseria y Mararín y todo eso, pero en el teatro que soy tan duro y en mis cuentos que soy tan duro, mi lado de bondad acá está que en esas mentiras, en esa hipocresía general que habían vivido, esa madre muerta, ese padre ausente, había una protección a esos dos chicos que no saben
la verdadera realidad de quiénes son y que se tienen que enterar al final de la obra. Hay algunas cosas que son interesantes en esto, como por ejemplo, hay muchas más lecturas, incluso para un autor después de haber escrito su obra. Sí, señor, y en esta obra más que ninguna. Claro, me ha pasado que después de varias veces, va siempre, a todas las representaciones, está siempre ahí, Marcelo. Sí, yo me aguanto eso, sí, me aguanto mis propias obras. Sí, lo que me dice es que ha descubierto cosas que él no había descubierto de la obra. Porque de hecho, un espectáculo teatral es un hecho vivo. Y cuando empieza siendo un hecho literario, pero al pasar a ser un hecho vivo hay otros resortes que el autor desconoce. Claro. Y que se dan solamente en el proceso. Todos los conflictos, los pequeños conflictos, los tramos de historia que se fueron haciendo, las líneas de pensamiento de cada uno de los personajes, se fue armando en la cantidad de ensayos que tuvimos. Y claro, ahí se genera una vida, la riqueza de la vida de esos personajes que hacen que estos textos puedan cobrar una vida y ser coloquiales. Así que bueno, también fue un descubrimiento en algunas cosas para Marcelo. Ya veo. ¿Y cuánto tiempo de ensayo hubo? Estuvimos 3 meses en forma sostenida. Después hubo mucho trabajo de mesa anterior. Así que bueno, fue como bastante... El típico de una obra son 3 meses, estuvimos 3 meses y un poco más en realidad. Pero sí con un gran trabajo previo de análisis de texto. ¿Y la concepción del espacio? Donde... Esa fue la idea de puesta pensado como dos lugares en realidad, el lugar donde sucede la trama y los limbos, lo que llamamos limbos, que son los lugares en donde los personajes están esperando a que la obra empiece. Sí, eso es una idea de puesta planteada específicamente para la obra. ¿Y cómo, digamos, ahora todo este equipo, ¿no? Porque es un gran trabajo en equipo, ¿no? Así no solamente desde la escritura, desde la dirección y desde la interpretación por parte de estos 3 maravillosos hombres. A los cuales sumamos 2 asistentes que están en este momento en Juan Francisco Muñoz y Romina Cagnoli, que no están no están aquí no están acá, pero que se incorporaron recientemente. Se nota un producto muy bien terminado, ¿no? Que tiene una resonancia afectiva muy fuerte, ¿no? Sí, y totalmente. Yo creo que esto debe atravesar al espectador de una manera u otra. Esperamos que así sea, esperamos que sea así, exactamente. Buscamos justamente eso, pero para eso cada uno de los personajes tiene que tener muy claras 3 líneas de trabajo como fundamentales, en las que pusimos mayormente la fuerza, que son las acciones, ¿sí? El pensamiento y la emoción. Pero la emoción como una línea inmanejable, una línea que surge a través de una acción concreta, una acción conflictiva y concreta. Entonces buscamos eso, que haya una línea de pensamiento férrea, que eso nos lleve a unas acciones muy determinadas que nos permitan que ese texto se apropie y que nos pongan en las puertas de la emoción. Esto sucede todos los jueves a las 21 horas en el Teatro Buenos Aires. Así es. El hermoso Teatro Buenos Aires, donde además vos vas, podés tomarte un cafecito con un budín ahí abajo. Como hice yo, después entrás, ves esta obra maravillosa y salís y salís con un montón de ideas, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Es que realmente es lo que sentí. Bueno, acá me están diciendo que ya es hora de redondear. ¿Me permitís un segundito pero más? Por favor. Para anunciar 2 cosas. ¿Sí? Hay 2 obras más en las que estoy trabajando. Una es El pescado sin vender, que está también los jueves a las 21 en la Comedia, o sea, a 6 cuadras de ahí. Sí. Y mañana estamos en el Roma de Avellaneda, con esa misma obra. Y también está en gira. Y La Gran Farándula, que es una obra para chicos, en el 25 de mayo, está a las 17 horas y las últimas 2 funciones son sábado y domingo. Genial, Ahí no está. perderse esa, el Día del Niño se aproxima. Por eso, ahí está la obra es de Gastón Marioni, dirigida por él, con Anita Martínez, Nicolás Escarpino, Julián Pucheta, Omar Caliquio y María Rojí. Bien, genial. Y El pescado sin vender, Norberto Gonzalo, que es con Gerardo Amarante en la música. Bárbaro. Bueno, yo por mi parte recomiendo ampliamente Cuarteto de Borodín. Por favor, no se la pierdan. Muchas gracias, Marcelo Galeano, por Muchas haber gracias a venido vos, Luis. esta noche al programa. Muchas gracias por tus palabras y por tu... Decirle anécdotas, bajarle la categoría por tu experiencia, de vida ahí en la obra. Muchas gracias. Gracias y gracias, Daniel Chinelli, por muchísimas haber gracias venido. Lo mejor y mis felicitaciones a Ricardo Lago, Guido Silverstein y Damián Fruciante. Muchísimas gracias. Nos reencontramos dentro de 15 días. El martes que viene estoy trabajando en Puerto Madryn, así que nos volvemos a ver en 15 días. Chao.